Primera de Timoteo, versículo 3. Ahora sí. Dios es bueno y maravilloso. Él es fiel, Él es poderoso. Nuestro Señor Jesús, grande es nuestro Señor. Aquí estamos para aprender del Señor. Estamos allí en Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, leo en el nombre de Cristo Jesús. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Amén. Vamos a hablar hasta allí. Acá Pablo en su carta a Timoteo empieza a describir una serie de requisitos que deben tener las personas que van al servicio, al ministerio en la iglesia. Comienza obviamente por los obispos, que son los pastores y los evangelistas. Pero cuando nosotros leemos todos estos requisitos, nosotros no podemos obviar que, aunque arriba esté hablando del obispo, hay principios allí que son aplicables a los otros ministerios que le siguen. Por ejemplo, no un neófito, ninguna persona en un ministerio que esté ejerciéndolo ya libremente, o sea, con toda autoridad, puede ser un neófito. Tiene que ser una persona ya preparada para aplicarlo. Por ejemplo, en la parte de los diáconos, habla de que sean puestos a prueba primero. Ese es un principio que no solamente aplica al diácono, aplica a los otros ministerios. Tienen que ser puestos a prueba primero para poder aplicar cualquier ministerio. ¿Por qué? Porque ninguna persona o cualquier persona que no esté apta para aplicar un ministerio no puede hacerlo. Tiene que ser primero probado. Por eso Dios nos envía y Dios nos empieza a dar. Nos da primero el don y nos empieza a dar esa autoridad para que nosotros empecemos a aplicar, para ver si nosotros salimos aprobados o reprobados. Verbo de vida, sembrando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos llama, Dios nos prueba, y eso es lo que habla Pedro. Si nosotros vamos a 2 de Corintios 13, vamos a ir un momento allá, 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13. Para profundizar un poquito en esto. 2 de Corintios 13. ¿Estamos allí? Vamos a leer el versículo 5. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Examinaos a ustedes mismos si estáis en la fe. Probaos a ustedes mismos. ¿O no conocéis a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estéis reprobados? Amén. Nota esto que está hablando Pablo. Pablo le está diciendo a los creyentes en Corintios que se prueben. Pruébense, le está diciendo Pablo. Pruébense a ver si estáis en la fe. ¿O no sabéis ustedes si estáis en la fe? A menos que estéis reprobados, le dice Pablo. A menos que estéis reprobados. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos llama, hermano, el libro de Efesios nos dice en su capítulo 2 que la salvación es por gracia. Vamos a ir allá para leer los versos para que tenga allí soporte de lo que se está hablando. Efesios 2. ¿Estamos allí? Leo el versículo 4, leo en el nombre de Cristo Jesús.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, esa palabra que está allí viene de un verbo griego que se llama charis, que es la influencia divina de Dios sobre el hombre, sobre el corazón del hombre y su reflejo, o sea, su caminar diario. Eso es gracia. Entonces, cuando Dios nos llama, la salvación, dice la palabra, que es por gracia. ¿Cómo yo sé si una persona es salva o no es salva? Sí, bueno, si la persona tiene gracia o no tiene gracia. ¿Y cómo sabe usted si una persona tiene gracia o no tiene gracia? Es la pregunta. ¿Cómo sabe usted si alguien tiene gracia o no tiene gracia? Vamos a Mateo 7:15. Ya lo que dice el Señor en Mateo. Mateo 7. Versículo 15. El Señor es bueno y maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Estamos allí en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Acá el Señor habla de los falsos profetas y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De qué nos habla esto? De que los falsos profetas vienen con palabras suaves, halagueñas, a ganarse a la gente, pero por dentro sus intenciones son perversas. ¿Sí? El Señor dice que nos guardemos de ellos. ¿Por qué? Porque vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son unos lobos. Entonces el Señor nos da la clave: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia, en su significado, dice que no solamente es la influencia de Dios sobre el corazón humano, sino que es el reflejo en la vida diaria. O sea, es el caminar de la persona como cristiano. Entonces, el Señor hablaba allí de los falsos profetas, pero este principio aplica no solamente a los falsos profetas. El principio aplica a todo el mundo. Tú conoces a un árbol bueno por su fruto y a un árbol malo por su fruto. Tú conoces a cualquier persona que es cristiana por sus frutos. Los conoces. Sí. El Señor acá nos está dando una clave de cómo saber cuando alguien está en gracia o no está en gracia. ¿Y por qué saber esto? Bueno, porque cuando uno va a probar a alguien en el ministerio, uno tiene que tener una manera de cómo saber si esa persona es apta para el ministerio. Cuando usted va a una empresa a buscar un trabajo de secretaria, recepcionista, mensajero, X, a usted le van a dar una prueba para ver si usted aplica para el cargo. A usted le van a dar una prueba. Y si usted es una persona que está apta, óigase bien, apta para el cargo, usted lo va a obtener. Vea lo que Pablo dice con respecto al obispo. El obispo tiene que ser apto para enseñar. O sea, tiene que ser una persona que conoce la palabra. ¿Cómo yo puedo enseñar si yo no puedo buscar la palabra y mostrar la palabra, sino decir un poco de palabra que a mí me pareció? No puedo ser apto. Alguien apto es que usa la palabra como un buen obrero. La usa y la traza y es apto porque puede hacerlo. Tiene el conocimiento de hacerlo. O sea, igualmente un trabajo, cuando usted quiera aplicar como mensajero, van a ver si usted es apto, si usted es capaz de llevar los mensajes sin estarse poniendo a pelear con el jefe ni los clientes. Todo eso lo van a probar. Igual la secretaria, si cuando usted la llame, usted no va a insultar a la gente que esté llamando a la empresa y lo va a tratar con educación y todo esto, ahí lo van a probar. Y si usted pasa esa prueba, después usted entra a ejercer el cargo y le dice: bueno, ahora tu salario va a ser este. Y incluso hay empresas donde le dicen: bueno, pasaste la primera prueba, ahora estamos una prueba más larga y ahora vamos a tener una prueba por 6 meses, algo así. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas muestran primero una cara y después otra. Entonces las empresas, como saben, se cuidan. ¿Sí?
Un cristiano obviamente no va a ser probado de la misma manera que una persona del mundo. Un cristiano va a ser probado según las leyes de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se prueba un cristiano? Según lo que Dios dice. Y eso es lo que habla Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que alguien está en la gracia? Cuando lo que Dios dice aplica a esa persona. Acá vemos lo siguiente, hermano. Cuando alguien viene al Señor, tiene que entrar en esta primera etapa, que es ser influenciado. Es lo primero que tiene que entrar la persona. Y hay dos tipos de influencia en el Señor. Hay otras influencias que son satánicas, que a muchos les pasa cuando no obedecen a Dios. Y Jesús lo dijo, que esta mala generación le acontecería así, que después de estar limpio, el espíritu que salió iba a tomar a 9 peores y iba a venir a la persona. Eso lo explicó Jesucristo. Pero en este caso, influencias en el Señor. Cuando usted llega al Señor, el Espíritu lo empieza a influenciar para que usted empiece a acercarse a Dios. Pero es el primer tipo de influencia, porque después viene la segunda influencia, que es cuando Él viene a morar en nosotros y nos lleva a las pruebas y a todas las cosas. Nos empieza a tratar directamente, el segundo tipo de influencia. Y esa la tiene que tener el creyente. Este es el primer paso que uno ve para uno poner a prueba a alguien en el ministerio. Por eso cuando uno ve que alguien ya el Espíritu Santo lo llena, ya uno sabe que esa persona está lista para pasar al segundo paso, ¿verdad? Porque ya esa persona está en gracia, porque recibió el Espíritu Santo. Pero en este caso, en el ministerio, la persona puede estar o creciendo en gracia, no como José Luis Miranda, ¿no? Creciendo en gracia o trabajando en sus fuerzas, que es algo sumamente peligroso, que fue por lo que Dios quebrantó a Pablo. Vamos a ir a Romanos 7 un momentico, para que veamos ese quebranto que Dios le da a Pablo, para que Pablo entendiese algo. En Romanos 7, versículo 7, hablando del nombre de Cristo Jesús. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este
cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Entonces notemos esta pequeña confusión que se presentó en el apóstol Pablo, ¿no? Ya Pablo estaba en la gracia y él conocía la ley, pero Pablo veía que él no podía hacer las cosas para agradar a Dios. ¿Y por qué no las podía hacer? Bueno, porque él no tenía fuerza contra el pecado. Dios lo estaba enseñando ¿a qué? A que él no podía hacer nada en sus fuerzas. Dios lo estaba enseñando. Y es algo que Dios nos enseña para poder hacer el ministerio. Dios nos enseña que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, sino por la gracia. Este mismo Pablo escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Esto es que, esfuérzate, Timoteo, en ser influenciado. Esfuérzate, Timoteo, en que Dios haga las cosas en tu vida para que sean cosas poderosas. Eso es lo que decía Pablo a Timoteo. Entonces, este otro paso, ya uno acá, uno puede ver cuando el creyente, si el creyente ha pasado ese paso o no lo ha pasado, para poder ejercer el ministerio. ¿Por qué? Porque nadie o cualquier persona que haga las cosas en su fuerza no puede ejercer el ministerio. ¿Por qué? Porque el único acto para ejercer el ministerio es el Espíritu Santo. Más nadie puede ejercer el ministerio. Yo puedo pararme acá y si yo me paro en mis fuerzas, Dios me deja pues que yo haga lo que quiera, pero no va a salir lo que Dios quiere que salga. No se va a predicar la palabra, no va a fluir. ¿Por qué? Porque lo hago en mis fuerzas. Tengo que pararme acá con una chuletica a preparar algo y decir todo lo que tengo y dar mi discurso, como hacen muchísimos hoy en día. Porque vaya, qué difícil es pararse en la gracia. Para el que quiere estar en su fuerza, pero al que tiene fe es muy fácil estar en gracia. Es muy fácil porque solo tiene que confiar y Dios lo hace. Esa es la diferencia. O sea, acá entra, cuando la persona está en gracia, entra que la persona es puesta a prueba. Y se empiezan a observar las características de la persona. Cuando la persona es puesta a prueba, Dios empieza a mostrar qué hay en la persona para que el pastor pueda corregir a la persona. Porque acá hay un problema, hermano. Mire, hay personas que piensan, porque Juan escribe de esta manera. Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan en su capítulo 2. Primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, en su capítulo 2. Primera de Juan 2. ¿Estamos allí? Vamos a leer desde el versículo 18. En el nombre de Cristo Jesús. Voy a adelantar un poquito más para leer menos. Vamos a leer desde el 25. ¿Estamos allí? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que ustedes recibiste de Él, permanece en ustedes. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Entonces mira esto que está diciendo Juan aquí. Juan está diciendo que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña. Hay muchos que dicen que nosotros, ¿para qué los pastores? Bueno, Dios, pero uno no necesita porque ya Dios le dio la unción a uno, no necesita que nadie lo enseñe. Hay gente que dice eso. Y allí es donde salta el problema. ¿Para qué Dios levanta dones entonces? Porque en este caso todo el mundo pudiera cantar en la iglesia, todo el mundo pudiera hacer el diaconado, todo el mundo, ¿cierto? Porque si tengo la unción, ya hablé en lengua, bueno, dale, que para allá voy yo. ¿Es o no es?
Pero resulta que no es así, porque Efesios 4:11 nos dice que el mismo que bajó fue el mismo que subió y lo llenó todo y estableció, constituyó. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Sí? ¿Qué pasa allí? Bueno, que la unción nos enseña, ¿sí? Es la que nos enseña, la unción. Usted ve cuando alguien estudia ingeniería y sistema, usted ve que esa persona va a una empresa y la persona no va a entrar a ejercer un cargo de ingeniero. Créalo que no. ¿Y por qué? Porque no tiene experiencia. Pero ¿tiene o no tiene el conocimiento? Sí lo tiene. Igualmente, cuando el pastor predica, los discípulos agarran el conocimiento. Pero si no tienen la unción, no van a aprender. No van a aprender. Porque la unción es la que nos enseña, el Espíritu Santo. Porque ya nadie enseñará a nadie, dijo el Señor, sino que yo les enseñaré todas las cosas. Y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Él ya había decidido aquello. Él había decidido que Él lo iba a hacer todo. Entonces, acá está la diferencia, ¿verdad? O sea, nos enseña en la unción. Pero hay dones que son los que Dios da a personas y después los prueba para ver si son aptos para llevar su obra. Porque hay personas como Israel, la Escritura habla de Israel, que irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿A quién llamó Dios? A Israel. ¿Y a quién le dio dones? A Israel. Pero muchos de ellos cayeron. ¿Por qué? ¿Por qué cayeron? ¿Por qué? Porque ellos fueron tras la ley como por obras y tropezaron con la roca de tropiezo que es Cristo Jesús. Porque ellos quisieron hacer las cosas ellos y resulta que no se puede. No se puede. Porque acá hay un misterio, hermano. Acá hay un misterio. Dios, el hombre, no quería ir a Él. Y Él salvaba gente y por la ley las personas se acercaban a Dios. Pero en realidad lo convertían en rito porque no querían pasar tiempo con Dios. ¿Sí? Dios buscó la manera de traer a los creyentes a Él en realidad. Y por eso es que Dios revela la gracia. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, la gracia es la influencia de Dios. Si Dios no le está influenciando es porque usted no tiene comunicación con Dios. Y si Dios le está influenciando es porque usted tiene comunicación con Él. Entonces se cumple lo que Dios quería. El hombre va a Él y Él es al apoyo del hombre. Se cumple en la gracia. O sea, nosotros muchas veces no vemos esto cuando Dios nos pone en la palabra el por qué hacer las cosas así. Pero cuando Dios nos da revelación, nosotros podemos ver qué es lo que busca Dios. Que el hombre esté con Él y el poder le da al hombre lo que el hombre necesita. Cuando nosotros vemos que las personas se desvían a esto y dicen, no, que yo no necesito a nadie que me enseñe porque la unción misma me enseña todas las cosas. Uno dice, es triste, porque está al lado B que la unción enseña, pero está al lado A también, que dice que Él estableció pastores, maestros, evangelistas, profetas para que enseñaran sus cosas. Entonces está al lado A y está al lado B. Yo tengo que mantenerme en el medio. Y si no entiendo, la palabra me dice, pide sabiduría a Dios, el cual da abundantemente, para que puedas entender esas cosas. ¿Sí? Un peligro dice esto. ¿Por qué? Porque esto es caer en esto mismo, hermano. Caer en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas. Pablo habla en Romanos 10 y dice, ¿cómo lo conocerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque, ¿qué habla de eso, hermano? Que es gracia. Es gracia. Dios no va a hacer que eso la persona lo pueda procrear la persona misma, ¿no? Y tú ves lugares que ponen pastores, no, sí, anda a estudiar para pastor y se gradúan de pastor. Esos no son pastores nada. Porque no está la gracia allí. Para estar la gracia, Dios tiene que ser el que envía. Y eso es lo que dice la palabra. Por eso la señal del final del tiempo es, y este evangelio del reino será predicado en el mundo. ¿Qué dicen muchas iglesias del mundo? Que no, que ya casi todo el mundo ahorita conoce el evangelio, porque han salido a predicar de esas iglesias. Pero resulta que no es el evangelio del reino.
Y el evangelio del reino es el que va a ser predicado en el último tiempo. Eso es lo que dice la palabra, es el verdadero evangelio. Entonces, no pueden ir si no son enseñados, o sea, no pueden ir si no son enviados, disculpen, si no son enviados, o sea, no pueden ir si no tienen la gracia. Porque Dios es el que nos influencia y nos lleva. Dios es el que lo hace. Él es el que nos guía. Nada podemos hacer sin Dios. Porque hay tanta gente apartada, sencillamente porque Cristo no vive en ellos. No vive en ellos. No ha ido a ellos. Tan sencillo como eso, porque yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no le daré mi gloria a otro, dice el Señor. No le daré mi gloria a nadie. Todo es mío, todo es mío. Es así. El alma que pecare, esa alma morirá, y la que hiciera el bien, la justicia, esa vivirá. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué busca Dios con esto? Bueno, que el hombre sea congruente con su palabra, con lo que Él dice. Con lo que Él dice. ¿Por qué? Porque la vida cristiana solamente se produce espiritualmente. Solamente se produce espiritualmente. Usted no puede producir la vida cristiana. Hay gente que vive así y que Dios los llama y le da llamados, pero se caen rápido. ¿Y por qué se caen rápido? Porque se olvidan de que hay un Dios todopoderoso que dijo: es por gracia, para que nadie se gloríe. Qué tremendo, ¿no? Porque si fuese por obra, o sea, por lo que yo hago, yo me gloriara. Pero no es por lo que yo hago, es por lo que Él hace en mí. Porque a la finalidad yo lo hago. Y eso es lo que muchos no entienden. Aquí está la otra herejía que dicen: no es por obra, es por gracia. Y dicen: es que Él lo hace todo y yo no hago nada. No, Señor. La gracia se produce en nosotros, porque uno de los significados del concepto es el reflejo en la vida diaria. ¿Y quién refleja la vida diaria? ¿No somos nosotros? O sea, que son obras. O sea, Abraham tenía como gloriarse, dice Pablo en Romanos 4, pero no para con Dios. ¿Y por qué no para con Dios? Porque Dios era el que producía en él las cosas. Por eso es gracia. Entonces, acá cuando nosotros somos puestos a prueba, si nosotros no tenemos gracia, hermano, nosotros caemos en lo mismo que nos impide tener la gracia, en nuestra fuerza. Y eso es lo que busca el diablo. ¿Y cómo el diablo hace eso? Bueno, hace que las personas no obedezcan a Dios. Simplemente eso. Y a la persona no poder obedecer a Dios, la persona busca de cumplir con Dios. Y vaya problema tratar de cumplir con Dios. Porque nadie pudo cumplir con Dios jamás. Solamente Jesucristo. Y Dios habló su ventana en los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en él yo me alegro. Porque fue el único que cumplió con Dios. Nadie pudo cumplir con Dios jamás. Nadie. El único fue Jesucristo. O sea, entonces las personas caen en eso tratando de hacer cosas que agraden a Dios. Tratando de hacer cosas buenas. Que realmente lo que hacen es poner una barrera entre la persona y Dios. Porque Dios no salva a nadie por sus fuerzas. Isaías 64 dice que todas nuestras justicias delante de Él son trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias son trapitos de inmundicia. Son como un molde delante del Señor. Cuando nosotros acá somos puestos a prueba y vamos en la gracia, nosotros somos aprobados. Somos aprobados. Que es lo que Pablo está hablando a los Corintios en el 13:5 que leímos ahorita. Que dice: probados a ver si Cristo está en ustedes, a menos que estéis reprobados. La persona está reprobada cuando está en la carne, obviamente, en este caso está en la carne, y cuando desobedece está en la carne también, porque hay personas que están obedeciendo pero en la carne, haciendo lo necesario, pero realmente no se puede hacer lo necesario delante de Dios. Porque Salomón hizo el templo de Dios y dijo: Señor, escucha la oración desde esta casa, porque tú sabes que no hay hombre que no peque. Escucha tú, Señor, cuando se ore de esta casa. Y ese templo es símbolo de lo que somos nosotros. Eso habla de lo que era la gracia. O sea, que Dios nos escucha porque Jesucristo nos hizo templo para la morada de Él. Por eso Dios nos escucha. Todas las oraciones nuestras Dios las escucha por la gracia de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo en realidad está en nosotros,
Porque Jesucristo es el mismo que grita de los cielos: este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me agrado. Ese es Jesucristo, el que grita de los cielos, en este caso como Dios, como el glorioso Dios que es, el único que hay, no hay otro. Entonces, hay personas que después de ser aprobados van a aplicar en el ministerio, y otros, obviamente, como van en la carne, terminan en las bancas de las iglesias. ¿Y dónde en las bancas? Bueno, hermanos, son personas que son fieles a la iglesia, van y van y van y van, pero terminan en una banca. ¿Y por qué? Porque siempre estuvieron en la carne. Todo lo que hicieron, lo hicieron en sus fuerzas. ¿Y por qué pasaría eso? Bueno, hermano, por el problema que Dios tiene desde el comienzo con la humanidad, que no lo quiere buscar a Él, que no lo quiere buscar a Él de corazón. Por eso sucede eso. ¿Sí? El ministerio, obviamente el quedar fuera no, el ministerio da muestra de que somos salvos. Y esto es importante, porque muchos piensan, y viene el error, muchos piensan: oye, Dios me dio un don para predicar, y Dios lo va a hacer aunque yo sea rebelde. Y la palabra nunca ha dicho eso. Nunca lo ha dicho. Nunca la palabra ha dicho eso. En la Escritura dice que Dios le dice a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho. Y como cristianos nosotros entendemos eso, es porque Dios ya nos conoce y sabe nuestro carácter. Dios ya sabía que Jacob iba a pelear por la bendición. Dios sabía que Jacob iba a querer hacer las cosas para él. Y ya en este caso habla del Israel, de esas personas que iban a querer hacer las cosas para él, de corazón. Y él los conoce. Porque Dios puede tomar a un hombre como Pablo y le manda a decir por medio de Ananías, ¿verdad? Que le manda a ungir por medio de Ananías. Y cuando Ananías lo va a hacer, le dice: Señor, persigue a la iglesia y nos mata, Señor. Y el Señor le dice a Ananías: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Por qué Dios puede hacer eso? Porque Dios conocía a Pablo. Dios sabía que Pablo iba a luchar por el Evangelio. Dios sabía que Pablo iba a dar su vida por el Evangelio. Dios lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Y claro que Dios a ciertos hombres y mujeres le puede hablar de esa manera y darle esa seguridad de que nunca van a perecer. ¿Por qué? Porque Dios los conoce. Pero hay personas que toman el error a decir: no, Dios me dio y ya yo no me pierdo. No, Señor. El mismo Pablo habla de esta manera. Vamos a 1 Corintios 9. Y mira lo que Pablo dice. Ese pasaje lo hemos leído, pero ahora vamos a leerlo en este sentido. Ajá. Yo lo voy a leer del versículo 25, 1 Corintios 9, 25. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido mensajero, heraldo y mensajero, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Le digo la palabra porque pocos conocen esta palabra heraldo, eso es mensajero. Entonces mira Pablo como está diciendo, o sea, no era que yo habiendo sido llevador del evangelio, predicador, venga a ser eliminado. Pablo corría cada día sabiendo que si se volvía atrás, Dios lo iba a eliminar. Dios lo iba a eliminar. Porque Dios elimina al que se vuelve del santo mandamiento al cual Él lo llamó. Y a mucha gente les pasa eso. A mucha gente les pasa eso. A mí a veces estoy orando y estoy clamándole al Señor llorando, y el Señor me dice: tú eres mío, haré lo que dije en ti. Y me está dando una seguridad de eso, y me está diciendo que lo hará. Él ve cosas que yo no veo, pero yo corro cada día porque yo sé lo que Dios dice en su palabra. Cuando Dios dice, nos está diciendo. Y el problema de los que se quedan en esta parte, que dice que nadie los enseña porque tienen la unción,
Es el mismo problema en este caso. Es el mismito problema. Porque Dios te dice, mira, yo haré esto si tú, y lo va a hacer. Jesucristo no escogió a los 12 apóstoles y uno era diablo, pues. No dice eso la Escritura. Pero Él los escogió. El que Judas se haya querido desviar, eso fue problema de Judas, ya Dios lo sabía. Pero Dios no lo escogió para que Él se desviara. Que es el error que algunos cometen, en pensar. No, Dios no dijo, sí, Judas, tú eres el que me va a entregar. No, Dios conocía el corazón de Judas y sabía que se iba a desviar. Es así, una cosa es que Dios lo haya predestinado a algo, ya es distinto, porque ese es Dios que lo hace. Pero Dios, cuando dice las cosas, Dios las dice queriendo el bien de todo el mundo. Así es Dios. Entonces, Pablo no cayó en ese mal concepto de pensar que ya él tenía un ministerio y ya nadie lo podía sacar. No, para eso está configurada una iglesia hay pastores, eso empieza a levantar evangelistas y cada ministerio. Y es necesario que haya un pastor allí, ¿verdad? Que cuando las iglesias son muy, muy grandes, tienen que haber más pastores. ¿Por qué? Por causa de tiempo, por causa de muchas cosas. Pero siempre entre todos los pastores va a haber un pastor que es el que corre más. Es así, es el que corre más. Muchas veces es el que Dios llama al comienzo. A veces no es así porque parten con el Señor, o a veces porque caen en pecado y bueno, otros pastores tienen que tomar el lugar de la persona, porque si caíste en pecado vas a seguir siendo el pastor líder. ¿Quién eres tú para...? Es así. El único que nadie lo puede pasar se llama Jesucristo. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo yo hago si el Señor me llamó primero y me llamó a esta obra y todo este trabajo? Cada día quiero correr con la misma manera, con ganas de obtener el premio. Es así. Y eso era lo que decía Pablo. No, sabes tú que en el estadio toda la verdad corre, pero uno solo se lleva el premio, decía Pablo. Bueno, corre como que te lo vas a llevar, porque yo corro de esta manera, dice Pablo. Yo no me caigo a coba, decía Pablo. ¿Sí? Pasa lo siguiente, que muchas veces Dios nos llama y nos quedamos allí, es por eso, porque pensamos, ay, ya Dios, ya. Y hay gente que de una manera tan absurda, Dios los llama y Dios los llama cuando no hay ni siquiera uno, y Dios los llama y se vuelven atrás y uno dice, ¿qué es esto? Pierden el tiempo. No pierdas el tiempo, busca a Dios. Cuando Dios te llama para grandes cosas y te llamó adelante, aprovecha. Pero hay personas que no. Bernabé salió con Pablo, ¿y qué hizo Pablo? Lo pasó rapidito, así cuenta Lucas. ¿Y cómo lo cuenta? Lucas dice Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, y después Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. ¿Qué pasó? Pablo después era el que predicaba. ¿Y por qué? Pues tenía ganas. Mientras veía de repente Bernabé, no, Pablo, aquí no, porque mira, esta gente no van a apedrear. Y Pablo decía, no, aquí es. Oye, Pablo, no van a apedrear, no te preocupes, ponte tú atrás, yo te tapo, le decía Pablo. Que me peguen las piedras a mí, por eso siempre lo están apedreando, porque él salía adelante a defender la palabra, el evangelio. Porque hay unos que corren más que otros. Esa es la diferencia. Dios puede llamar a una persona y ungirla, mira, te vas a llevar en el ministerio de alabanza, pero si Dios ve que la persona se está desviando, Dios llama a otro y lo puede ungir también para el ministerio de alabanza. ¿Es o no es? Entonces, las personas crecen todas en el ministerio. ¿Y usted cree que es congruente que la primera persona, no, yo soy la jefe del ministerio de alabanza, por ejemplo, bueno, la hermanita ya hace ministerio, y los otros que vienen después la desplazan en todo, y en unción y en todo? ¿Será correcto? No, ¿verdad? Los que corren más son los que tienen que dirigir, para que los que vengan en el ejemplo del que corre más. ¿Es o no es? ¡Claro! Usted va a poner, imagínese un colegio, todo, ¿cuánto sacaste tú, Rachel? 20. ¿Y tú, Alejandro? 0,8. Alejandro, ven para que le expliques aquí a los alumnos cómo tú hiciste tu examen tan fino. No, ¿verdad? Rachel, 20, pasa y explica. Porque es así, hermano, es algo de lógica.
Pasa es que Dios nos llama y Dios nos dice, como Pablo dice, Él me tuvo por fiel poniéndome en ministerio, por eso corrí así. Nosotros somos los que valoramos lo de las cosas de Dios. Eso fue lo que hizo Jacob. Jacob valoró las cosas de Dios. Y por eso Dios dijo, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Qué glorioso Dios, porque conocía el corazón de Jacob. Y esa es la diferencia. La diferencia la hacemos nosotros. Y Dios lo sabe. ¿Y cómo somos buenos obreros? Bueno, cuando somos íntegros, nos empezamos a apartar de todas esas cosas que nos dañan. Dios nos usa, hermano. Dios nos usa. Es así. Dios no usa, hermano, a las personas que no son íntegras con las cosas que Él dice. Y Jesucristo nos dio el ejemplo cuando vino. Y vaya ejemplo que nos dio el Señor. Si usted va a Juan, váyase a Juan, su capítulo 6, versículo 66. Iglesia Reneo de Jesús te invita a sus servicios. Los días martes, de 6:30 a 8:30 de la noche, servicio edificante. Los días sábados, de 5 a 7:30 de la noche, servicio de enseñanza. Los días domingos, de 8 a 10 de la mañana, escuela dominical. Esto es en nuestro lugar provisional, ubicado en el edificio INSE de Guarene, frente a la parada de Guatire, diagonal al Centro Comercial Saman Plaza. Te esperamos. Váyase a Juan, su capítulo 6, versículo 66. En el nombre de Cristo Jesús. Desde entonces muchos de los discípulos, de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mira lo que está diciendo Juan acá. Vamos a leerlo del 60 para entender un poco, porque para entender bien esta historia, pero yo lo voy a parafrasear un poco, hay que leerla del capítulo 6:22, donde la gente que lo buscaba lo consiguió, pero vamos a leer desde el 6:60. Yo les parafraseo para que entiendan un poco. En el nombre de Cristo Jesús. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, aleluya. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Están viendo? ¿Y eso le impidió a Jesús el andar con ellos? No, dice que eran sus discípulos. ¿Y quién le había de entregar? Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Amén. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Jesús le respondió: no os he escogido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es diablo. Amén. Hablaba de Judas, dice el versículo siguiente. Entonces mira esto. Acá los discípulos, hermano, nota esto, el daño, y quiero que prestemos atención, porque cuando Dios nos está probando, una de las cosas que nos destruye a nosotros es eso. Cuando Dios nos prueba, hay un enemigo que es Satanás y no lo vemos, y el otro es el mundo, y sí lo vemos, y están allí. El tercer enemigo es el más fuerte y somos nosotros. Es así. Entonces, acá el Señor, vino una multitud que Él le había dado alimento. Le preguntaron: Señor, ¿a dónde estabas? Y el Señor le dijo claramente: ustedes me buscan porque les di de comer, porque si no, no me buscaron. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, y no por esta comida que perece. Le dijo el Señor. Obviamente ellos no podían entender, pero Jesucristo conocía su corazón. El Señor continúa hablándole de ellos y le dice que no pueden entender porque ellos están en la carne. Después el Señor le empieza a hablar que la comida es su cuerpo y tienen que comerla.
Y sus discípulos que estaban con ellos empezaron a decir, porque acá dice que los discípulos de Jesús, eso es lo que dice la palabra, que sus discípulos. En el 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron que eran discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero, ¿qué fue lo que trajo el que los discípulos dijeran aquello? Que ya habían personas en la multitud que venían con cosas malas y entraron a los discípulos que estaban con Jesús. Pero ¿qué les hizo a ellos caer rápido en el asunto? Jesús lo dijo, que él sabía que muchos no creían. Jesús lo dijo. Y ahí está la diferencia. Pero el peligro acá, hermano, el peligro acá es cómo apartan a las personas de Jesús. Porque muchos de sus discípulos, dice el 66, se apartaron de él y ya no andaban con Jesús. ¿De quién se apartaron? Hermano, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Se apartaron de él. ¿Y por qué se apartaron? Por causa de sus palabras, de su disciplina, que era muy dura según ellos. Yo digo, Señor, aquí quiero estar. Si Pedro dijo así, yo me hubiese agarrado de Pedro. ¿A dónde iremos?, le dijo Pedro. Qué tremendo. ¿A dónde iremos? Incluso Judas tampoco se fue, el traidor. Échele pierna a usted. Ahí estaba Judas también. Pero muchos se volvieron atrás. ¿Cuál es el peligro acá? Bueno, esas personas que no solamente en el momento de la gracia se mantienen en su fuerza, muchas veces no han llegado a ser influenciados, pero como el no alcanzar ellos aquello, empiezan a destruir a otros. ¿Y cómo los empiezan a destruir? Con la lengua, hermano, con la lengua lo empiezan a destruir, con la habladera, con la murmuradera, empiezan a destruir a los demás. Y qué peligro eso. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a estar mostrando lo que hay, siempre nos lo va a estar mostrando. Y si algo el Espíritu Santo nos va a quitar, hermano, cuando nos llama, es la murmuradera. Todos los que estamos acá hemos murmurado que sea alguna vez en nuestra vida. Hay algunos que es un hábito ya, murmurar a cada rato. Y es algo que el Espíritu Santo va a quitar de nuestra vida. ¿Y por qué? Si usted va a Proverbios 6, 16, ya lo que dice la palabra en Proverbios 6, 16. Después de Salmos tiene Proverbios 6, 16. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Uy, eso me hace temblar a mí de una manera tan tremenda. Eso le pasó a aquellos que llegaron allá. Sembraron discordia entre hermanos. Porque muchas veces, hermano, cuando nos están disciplinando y nos molesta, proferimos palabras así blandas, ¿no? Pero llevan malas intenciones. El mismo libro de Proverbios nos dice en su capítulo 18, en el versículo 8, nos dice lo siguiente. ¿Estamos allí? Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. ¿Por qué? Porque esas palabras van más allá, buscan un propósito. Cuando la persona que chismea lo hace, es porque busca un propósito de hacer algo con sus palabras. Si usted va a Proverbios 16,
26, 16, 28. Vamos a ampliar un poco este concepto que les acabo de decir. Acá está más claro. En el nombre de Cristo Jesús. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Amén. Entonces mira esto. Acá nos está diciendo que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. ¿Cuántas veces ustedes han visto esas personas que hay otra persona y hacen señas, ¿no? ¿Ya has visto eso, verdad? De eso es que está hablando aquí Salomón. Son personas que tienen el mal en ellos y mueven la lengua, pero en muecas, porque algo buscan con eso. Y así hay muchas personas que son así. Yo me imagino Jesús allí predicando y a muchos les decía la verdad y se volteaban y veían a los otros, ay, este es un falso profeta. ¿Y por qué? Porque las palabras que Jesús enviaba sí buscaban bien. Las palabras que Jesús enviaba buscaban la vida de las personas. ¿Y cómo? Las personas abandonando el mal. Pero aquí Salomón dice que el chismoso es tan tremendo que aparta a los mejores amigos. Aquí hay dos amigos que son muy amigos y están muy unidos. Y viene un chismoso y se mete allí y los aparta con sus chismes. Imagínate lo peligroso que es un chismoso. Imagínate lo peligroso de una persona así. Uno tiene que estar muy pendiente. Si uno quiere crecer en el Señor, uno no tiene que estar pendiente de ver quién es el chismoso. Uno tiene que guardarse de no ser uno el chismoso, porque ahí es donde está el problema. Cuando uno es chismoso, uno daña cualquier cosa. Uno la daña con el simple hecho de murmurar. La murmuradera destruye muchas cosas. Cuando Salomón lo dice acá así, imagínate. Cuando Salomón dice que aparta a los mejores amigos. Qué terrible. Una boca que busca el mal. Por eso Salomón dice que cuando él lisonjea, el que recibe la lisonja anda por camino no bueno. Qué tremendo. Porque Jesús allá no estaba lisonjeando. A Jesucristo cuando vinieron a decirle, mire, ahí lo dice. Si usted va allí donde estábamos ahorita, del libro de Juan. Pero ahora nos vamos a ir más atrás porque esa parte te la parafraseé. En Juan 6. En su versículo 25, ¿estamos allí? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús, y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. ¿Será que había política allí en lo que el Señor decía? Obviamente no. Él sabía lo que había en los corazones de ellos, pura carnalidad y cosas de este mundo. Y se los dijo, no me están buscando porque ustedes vieron las señales de quién soy yo. No, Señor, ni lo saben. Me buscan porque les di comida, porque les hice un favor, porque tienen algo de mí. Por eso me buscan, le dijo el Señor. Allí hay política, no. Y eso les hizo molestarse a ellos. Eso les hizo después influenciar a los que andaban con Jesús desde tiempo atrás aprendiendo, para que se apartaran de Jesús. Qué triste. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, hermano, nosotros tenemos que buscar ser influenciados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te influencia, hermano, créelo,
Tú vienes de este mundo donde siempre has sido influenciado por Satanás. Y eso es lo que dice la Biblia. El que no está influenciado por Satanás está siendo influenciado por el Espíritu Santo. No hay otro punto. No hay purgatorio. No hay purgatorio. No hay término medio. No hay un punto donde yo estoy, ni este ni aquel. No, Señor, no existe tal punto. No existe. O eres hijo del príncipe de este mundo o eres hijo de Dios. Una de las dos. Una de las dos. O sea, muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque no entendemos a que Dios nos llama. Jesucristo cuando vino dijo: yo soy el camino, la verdad. Me voy a quedar aquí. La verdad es el Señor. Eso es algo que hay que asimilar. Él es la verdad. Para caminar con Él hay que andar en verdad. Es así. No podemos estar haciendo cosas a medias, ni estar tapando, ni nada, no viviendo una vida íntegra. Es así. Si algún ejemplo yo he dado acá, mire, usted puede andar conmigo hoy, pero usted empieza a hacer algo malo delante del Señor y yo lo digo delante de todo el mundo. ¿Y por qué? Porque mi único compromiso es con Jesucristo. Y es la única manera que la podré salvar a usted. De otra manera no puedo. Y viceversa, usted debería pensar igual sobre mí. Y si no lo piensa, es porque no ha nacido de nuevo. Porque todos los que nacemos pensamos así, porque la orden es amonestarse los unos a los otros. Esa es la orden de Dios. Es así, porque muchos no, Él es el camino, sí, pero Él es la verdad. Es mentira, aún se puede caminar con Él. No, Señor. Y Él aborrece la boca chismosa, la aborrece. La aborrece. Pablo escribe a Timoteo, vamos a 1 de Timoteo 5. 1 de Timoteo 5, versículo 13. Primera de Timoteo 5, 13. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Amén. ¿Ven lo que le hablé ahorita, no? Si alguna no está en la iglesia, se apartó en pos ¿de quién? De Satanás. Ahí está figurando es que se fueron al mundo, se volvieron del Señor. Pero Pablo está diciendo que como ellas no esperan en el Señor, sino que se apresuran y andan en las cosas que no le agradan a Dios, aprenden a ser ¿qué? Ociosas y también chismosas, andando de casa en casa y hablando cosas, dice Pablo, que no convienen, entremetidas. Qué tremendo, hermano. Perder uno la comunión con el Señor o nuestra salvación por estar chismeando. Qué triste. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros estamos muy ocupados para estar en esas cosas. Muy ocupados aprendiendo de Él y queriéndole obedecer. Es así. Si algo me quita el tiempo a mí es el Espíritu Santo. Me absorbe para Él, para decirme qué es lo que debo hacer, para guiarme. Es así, para hacer las cosas que son para el agrado de Él. Si usted no se ha dado cuenta, mire cómo van las cosas, hermano. Cada día las cosas se ponen, mira, tremendas. Ahorita empezó una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Está la tensión así tremenda entre Rusia y Estados Unidos. Solo Dios sabe. Yo no me voy a ir con eso porque el Señor dijo que cuando todas estas cosas sucedan, no se preocupe. Nosotros no debemos de tener miedo a las señales del mundo, pero obviamente se están dando. Se están dando en nuestros ojos. Se están dando las señales. Y hay algunos que están dormidos. Es así. El Señor lleva a su iglesia y va a levantar su obra. Es así. El que quiera irse en el barco, que se monte. Es así. Mire, desde que el Señor me llamó, yo he cometido tantos errores
en tratar de colocarlos a ustedes a hacer las cosas para el Señor, porque ha sido tanto mis ganas de que sirvan, que el Señor, claro, con eso me ha enseñado cómo uno tiene que probar a los hermanos, porque el trabajo del pastor es un trabajo tremendo, hermano. El pastor es el que prueba para ver si la oveja ya está apta para hacer las cosas. El pastor es el que está mirando la conducta de la oveja. Es el pastor el que ve, porque a él es al que Dios le va a pedir cuenta. Es el que vela por la alma, y eso es lo que hace el pastor. Por eso el pastor cuando ve problemas no tiene que temblar la mano en disciplinar. ¿Y qué me ha enseñado a mí con el tiempo el Señor? Que en las disciplinas hay que ser firmes. Es preferible no ver a una persona más que de repente no ver a 2 o a 3 más. A veces es preferible. Sí, es importante, hermano, uno entender lo peligroso que es el chisme. Es peligrosísimo. Cuando nosotros somos personas que murmuramos, tenemos problemas. ¿Sabes cuál fue el problema de esas personas allá? Que murmuraron contra el Señor. Ese fue el problema. Y ese es el problema que caen muchos en la iglesia hoy en día, que creen que murmuran contra el pastor y murmuran es contra el Señor. Murmuran es contra el Señor. María y Aarón cuando murmuraron fue contra Moisés, y Dios se levantó a defender a Moisés. Eso no es, porque las palabras que tenía Moisés en la boca no eran de ellos, no eran de Moisés, eran de Dios. Y Dios defendió a Moisés porque era él el que hablaba. Y se levantó y dijo: ¿cómo te atreves? Que quiero yo expresar aquí lo peligroso que es tener una mala lengua delante de Dios. Nos destruye. Pero sí podemos ser sanados, ¿cómo no? Para eso viene el Espíritu Santo, nos pone a hablar en lengua, toma nuestra lengua, porque Él sabe que es lo más tremendo de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo nos toca, nosotros vamos de gloria en gloria. Cuando nosotros las manifestaciones cesan es porque nos estamos enfriando, porque no apreciamos eso que está viniendo a nosotros. Y hay gente que les pasa así. Hay gente que les pasa así. No nos debe pasar así. El Espíritu Santo viene a nosotros y Él cada día quiere ser más real en nosotros. Y no es que Él no sea real, real para nosotros, que nosotros lo veamos más claro cada día, más claro. Y a eso viene. Yo desde que conocí al Señor hasta hoy lo veo más claro que cuando lo conocí. Y me habla más directamente. ¿Por qué? Porque Él es real. Él es real. Sí, el que se detiene es porque quiere. El que se detiene es porque quiere. Porque Pedro lo dice claramente, aunque por un poco de tiempo tendrá que ser probado. ¿Sí? El Señor nos permite a nosotros hacer estas cosas. Él nos los permite. Él es el que nos da a nosotros la capacidad para hacer estas cosas. Es Él. Todo eso Él lo trajo en medio de nosotros. Él. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando hablamos y eso va a otro? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Presentamos un mensaje, verdad, que las personas que lo escuchan se arrepienten, o presentamos un chisme? Esa es la pregunta. Hay personas que hablan y hablan para que las personas se sientan agradadas, pero Dios no quiere que nosotros nos sintamos agradados. Dios quiere que nosotros seamos corregidos para que podamos entrar al cielo. Eso es lo que Dios quiere, porque Dios no quiere que nosotros nos sintamos bien si no estamos bien. Él no quiere que nosotros creamos que estamos en paz con Él si no estamos en paz. La única manera de estar en paz con Él es en Jesucristo. El verdadero evangelio tiene que ser predicado. Pero si yo cuando predico el verdadero evangelio, el que lo recibe se va a molestar, hay un problema. Hay un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema allí? Bueno, el problema es individual. Individual. El mismo problema que se presentó allá. Dios envió su palabra y muchos no la recibieron. Dios envió el mensaje y muchos no lo quisieron escuchar. O sea, hoy en día habrá excepción de personas. No, es el mismo mundo que estaba en aquel entonces. Son las mismas personas, otro tiempo, otra época, pero es el mismo Dios hablando a las personas y diciéndole al mundo: arrepiéntanse, vivan una vida íntegra delante de mí.
Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿por qué es lo primero que Él toma la lengua? Porque nosotros por la lengua somos tremendos. Y Santiago habla de esto. Santiago dice, mire, si usted se va a Santiago, de ahí de Timoteo, 2 de Timoteo, más adelante, 3 libros, Santiago. Estamos ahí, Santiago 3, versículo 3, leo en el nombre de Cristo Jesús. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, Santiago dice, con ella decimos bien de Dios y con ella decimos mal de los hombres. Esto es incongruente, dice Santiago, porque no puede saltar una fuente, agua dulce y agua salada por el mismo hueco. Es incongruente, dice Santiago. Entonces, nos está dejando claro Santiago que ninguno de nosotros puede domar la lengua. Necesitamos ser influenciados. Necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. A eso viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se apaga cuando no nos dejamos controlar por Él. Porque Él viene a controlarnos, Él viene a darnos control, Él viene a darnos juicio, a que caminemos en integridad. ¿Sí? Hay personas que nunca aprenden a calmar esa lengua. ¿Por qué? Porque no se dejan controlar por el Espíritu Santo. Y dice aquí Santiago que esa lengua que ellos no controlan es inflamada, o sea que es inyectada desde el mismo infierno. El mismo infierno la inyecta. Qué tremendo la lengua, qué tremendo. Por eso es que uno tiene que apartarse de todas esas murmuraciones, de esos chismes, de todas esas cosas que nos destruyen. Porque con esa lengua así nunca vamos a poder ser influenciados por el Señor. Nunca. Y esto fue lo que hablamos en Zacarías 7, que Él dijo que ninguno murmurara de su hermano, pero no lo quisieron escuchar. Que no lo quisieron escuchar. Entonces Él dijo, ahora clamarán a mí, yo no los escucharé. ¿Por qué? Porque es la lengua, el peligro de la lengua. Dios nos llama y debemos de ser personas guardadas para el Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos, hermano, cuando estamos hablando de un hermano en privado, ¿será que Dios no ve? Vamos al Salmo 94, mira lo que dice el Salmo 94. Estamos ahí, Salmo 94. Vamos a leer desde el versículo 5. En el nombre de Cristo Jesús. A tu pueblo, oh Señor, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ya, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y ustedes fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Amén. Aquí el Señor le dice, necios, fatuos. ¿Será que el que hizo el oído no va a escuchar? ¿Sí? Hay personas que se lanzan en esa aventura
Hermanos, si hemos conocido a Dios, no vamos a saber lo que acabamos de leer en Proverbios, que Él aborrece la lengua chismosa. No lo vamos a saber. Y no vamos a saber lo que dice el Salmo, que Él nos grita. ¿Será que yo no escucho? Él escucha. ¿Cómo no nos vamos a guardar de un mal tan grande? Nos va a detener. La lengua detiene a las personas, las detiene. Y usted podrá, hay unos que echan más fuego encima. ¿Por qué? Porque hay personas que lo corrigen y Dios los está corrigiendo y se hacen como que no fuese con ellos. Entonces Dios dice, Dios dice, no hay Dios. Qué tremendo. El salmista nos dice, el que encubre sus pecados morirá. No tapemos nuestros pecados, dejemos que Dios los sane, los saque a la luz, mire, y los quite. Es así. Porque si usted los tapa, sígalos tapando. ¿Y qué habla de cuando los tapamos? Bueno, que nos excusamos o nos hacemos los locos. ¿Tú has visto esas personas, no? Que se están robando las cosas y pasa alguien? ¿Lo has visto? De eso habla Dios. El que encubre sus pecados morirá. Morirá. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Yo le doy testimonio a lo que dice Dios. Qué terrible, hermano, es eso. Qué terrible. Por eso Santiago, cuando habla de la lengua, Santiago, antes de empezar a hablar de la lengua, mira lo que él dice. Volvamos allá a Santiago. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Y comienza a decir aquello. ¿Qué es lo primero que dice? No os hagáis maestros muchos de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que Dios puso, hermano, para que enseñase todas esas cosas y corrigiese todas esas cosas fue al maestro, que en este caso es el pastor. Es el que corrige esas cosas. Por eso cuando tú ves un pastor que ve algo malo, el pastor se lanza y empieza a corregir y a buscar que todo sea subsanado. Así como el papá ve a dos niños peleando, llega, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Y quién fue? ¿Es o no es? Y trata de sacar al culpable y bueno, los correazos para solucionar el problema. Pero no para armar un problema o un chisme. No, lo hace para que todo quede sanado y sus dos hijos puedan crecer queriéndose sin peleadera. Así igualmente el pastor. Pero Santiago le dice, no os hagáis maestros, porque, van a caer en mayor condenación, le dice Santiago. Porque les pasa mucho que no entienden las cosas de Dios. No las entienden. Para eso Dios pone un maestro para que nos las explique. El eunuco estaba en la carreta y leía. Y Felipe, el Espíritu Santo, lo soltó allí. Por eso yo creo en Dios, porque Él hace esas cosas. Y el eunuco estaba leyendo y Felipe le dijo, ¿entiende lo que lee? Y él le dijo, no, si no hay quien me lo enseñe. Romanos dice, ¿cómo entenderán si no hay quien les predique? Si queremos entender este evangelio, necesitamos la gracia. No solamente tener el Espíritu Santo, sino ser enseñados por personas ungidas por el Espíritu Santo. Para que podamos recibir las cosas de Dios. Es la única manera. Pero allá estaba Moisés ungido por el Espíritu Santo y muchos lo despreciaron. Jesús, y muchos lo despreciaron. Pablo, y muchos lo despreciaron. O sea, no es de todos la fe. No es de todos la fe. No es de todos. No es de todo el creer. Por eso Jesús le dijo, yo sé que muchos de ustedes no creen. Me imagino la tristeza del Señor, del creador de todo lo que hay, viendo allí ya como un hombre a las personas, como los despreciaban. Eso es lo grande de nuestro Dios, que fue capaz de humillarse a sí mismo y tomar forma nuestra, y hasta la muerte llevó una cruz. Solamente Él pudo haber hecho eso. Entonces, acá nos dice Santiago
que no nos hagamos maestros, porque muchos son así. Muchos son así. ¿Y cómo se hace el maestro? Llega el pastor y corrige algo y, ay no, eso yo siento que no debió ser así. ¿Qué se están haciendo? Maestros. Háganse maestros. Yo no me hago maestro, a mí alguien me hace maestro. Y me puso para que enseñara. Yo no me hago maestro. A mí me pusieron a ser maestro. Allá los que se hagan maestros, la palabra lo dice, recibiréis mayor condenación. ¿Y por qué? Ahí está el misterio. Porque todos ofendemos en palabra o en hecho. ¿Qué está diciendo allí Santiago? Que no te hagas maestro, porque el que es maestro Dios lo hace. Porque aún el que es maestro ofende también en palabra y en hecho. Pero tiene el don para ser maestro, porque es el Espíritu Santo. Si no te hagas maestro por estar con la lengüita allí, no te hagas maestro, no te metas en problemas con el Señor. Si te corrigieron, sujétate, y si no te sujetas, pues no, vete a otra iglesia que de repente es como tú dices que tienen que ser las iglesias. Pero cuando llegues a la iglesia del Dios vivo, ahí te van a disciplinar y te vas a tener que corregir, y gloria a Dios si nos corregimos, porque entramos al reino de los cielos, que dice que la puerta es angostica y pocos son las que la hallan. Yo la quiero hallar. Es así. Y a eso fuimos llamados, a hallar esa puerta. Pero Dios nos va a poner un pastor que nos discipline. Porque dice la palabra que el pastor tiene una vara y tiene un callado. Y David decía, tu vara y tu callado, aliento me infundirán. ¿Qué es aliento? Ánimo de seguir adelante. ¿Qué nos da ánimo de seguir adelante? Mire, el varazo. Eso es lo que nos da ánimo de seguir adelante. A los que somos de la fe. Porque Pablo dice esto mismo en Corintios, que ustedes quieren una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil en ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Porque Pablo decía, yo estoy en Cristo y habla en mí, pero en ustedes Él también está y va a ser poderoso. Es así, hermano. Es así. Ya a veces somos soberbios y creemos que Dios está jugando. A veces a mí me duele porque veo cosas que el Señor me muestra y me duele. Personas que Dios los está corrigiendo, le dice, no pequen más para que no te venga algo peor. Y sigue, y después los veo pasando otras cosas y oye, a mí me da dolor. Pero es que no quieren obedecer a Dios. No quieren obedecer a Dios. Y el que no obedezca a Dios, hermano, mire, Dios lo va a azotar. Porque Él dice que al que Él toma como hijo lo corrige. Dios no es un padre irresponsable como nosotros, no, Señor. Dios es un padre que corrige a sus hijos. Los corrige. Él no es irresponsable como nosotros, para nada. Él es el hijo que peca, mire, ahí lo corrige. Ra. Ay, pero a mí Dios no me corrija. Ah, bueno, probablemente porque no sea hijo de Él. ¿Es o no es? Porque Hebreo nos dice que al que Él toma como hijo lo corrige. ¿No lo dice? Y lo azota. ¿Qué es azotar? Que le da una zaranda duro, ¿verdad? Lo zarandea. ¿Cierto? Eso hace Dios con sus hijos. Yo prefiero apartarme de la murmuradera, porque Dios abomina, y eso es lo que dice Salomón. Porque si hay cosas, aborrece al Señor, y aún la séptima abomina su alma. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es abominar, hermano? Abominación, ¿qué es abominación? Algo que uno desprecia con todas las ganas de su ser. Abominar. Cuando uno dice aborrecer es algo aún pequeño. Abominar, abominación. Y eso hace Dios cuando las personas son así. Los abomina. Es así. ¿Cuántas personas no andan, mira, como dicen por ahí los católicos, llevándola de caída? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no entienden que hay un Dios en el cielo que nos gobierna y quiere que lo obedezcamos. Cuando lo obedecemos, Dios entra en paz con nosotros. Y cuando nosotros estamos en paz con Dios, dice la palabra, que aún a nuestros enemigos Él hace que estén en paz con nosotros. Ese es nuestro Dios. Y si algo yo quiero es estar en paz con todo el mundo. Necesito la disciplina del Señor.
¿Es o no es? Vamos a Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Y esto es importante. Acá hemos hablado de la disciplina, ¿no? Los tipos de disciplina. Sabemos que hay personas que se les comulgan de la iglesia, se les sacan, se les entregan a Satanás, como dice la palabra, pero ya eso es dependiendo de la gravedad del asunto. Pero del resto hay disciplinas, ¿cierto? En Proverbios 26:20 dice la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Amén. Y es algo, acá algunos no se dan cuenta, pero el Señor lo hace. Aunque ustedes no se den cuenta, yo como pastor, yo acá voy sabiendo quién es quién. Voy sabiéndolo, poco a poco. ¿Y cómo? Por esas parejas que yo he ido sacando así, ¿recuerdan? Que esto y lo otro, y cuando hay sucesos yo me voy dando cuenta de lo que hay en cada persona. Y los voy viendo. Porque ¿qué hace el pastor? Dice Mateo 25:33 que Jesucristo pone a las ovejas a la derecha y a los corderos a la izquierda. El pastor separa. Si usted se pone a ver los pastores del mundo, cuando usted ve esas películas, usted ve que ellos empiezan a apartar las ovejas. La Biblia habla de que Jacob las separaba a la hora de tomar agua y alimentarlas, ¿cierto? Y las más débiles no dejara que acornearan a esta. Él hacía cierta separación. Así hace el pastor. Obviamente Jesucristo, ¿no? Y lo usa uno para hacerlo. Porque allí nos damos cuenta, hermano. Allí nos damos cuenta de qué es lo que hay. La palabra nos dice en Corintios que es necesario que hayan los aprobados, le dice Pablo a los Corintios, para que se vean los reprobados. Es así. Sí. Cuando nos meten a todo un cuartico, sabemos quién es quién. ¿Es o no es? Sabemos quién es quién. Y es una manera uno de distinguir la raza de la oveja, el temple, ¿verdad? ¿Qué tipo de oveja es? Sí. Acá nos dice Salomón, en el 28, en el 26:20 nos dice que sin leña se apaga un fuego, pero donde no hay chismoso, dice Salomón, cesa la contienda. O sea, él dice, si no hay leña, el fuego se apaga. Y si no hay chismoso, se acaba la pelea. Meta un chismoso en un lugar y aún los mejores amigos los va a separar. Eso dice Salomón. Pero saca al chismoso y se va a apagar el fuego. Es así. Uno como pastor, necesariamente a los que uno saca de algo no quieren decir que sean los chismosos. Y a los que dejan no quiere decir que esos no son los chismosos. Hay separaciones que uno hace. Pero yo estoy viendo algunos chismosos. Y les pido al Señor que se aparten de esas cosas. ¿Por qué? Porque el chisme destruye muchas cosas. Y lo primero que va a destruir es su ministerio. Créanlo. Es lo primero que va a destruir. Lo que Dios le está dando. El chisme es algo muy dañino. Y así como Jesús dice las cosas, nosotros también las decimos. Claras como el agua, para que se entienda. Es así, porque Dios no va a permitir que su obra se destruya porque alguien no quiere escucharle y no quiere obedecer. No, Dios va a hacer separación. Y si algo Él da y no se quiere hacer, Él trae a otro que lo haga. Así de sencillo. Ese es Dios. Esta obra de que el Señor nos llamó, aquí estamos y aquí seguimos. Dios levantando su iglesia. Hay algunos que crecen. Yo veo a Alejandro y mire, se va de viento en popa. Y gloria a Dios que el Señor lo sigue usando. Él tiene que... Pero yo sé que está creciendo. Poco a poco, ahí va creciendo. Y es muy importante. Hay gente que crece y se detiene. Gloria a Dios cuando no nos detenemos. Porque el Dios glorioso nos va a usar. Porque eso es lo que Él quiere. Gente que no se detenga. Y gente que lo escuche. El que dice esto es Dios, no yo. Dios es el que dice esto,
no yo. Y el que no recibe a esto, no me desecha a mí. Es redundante. Desecha a Dios. Porque estas palabras son de Dios. El que puso acá que abomina esas cosas es Dios. El que puso la salvación por gracia, porque nos conoce y no quiere que nos estemos agarrando la gloria de lo que Él hizo, es Dios. Es así. Nadie estará firme por su propia fuerza, lo citó Alejandro en Samuel el domingo. Nadie estará firme por su propia fuerza. Nadie. Es así. Dios es el que nos ayuda. Entonces, imagínese al Dios de los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Imagínese qué dirá cuando nos ve chismeando. ¿Qué dirá? Ay, este era el que yo creía. ¿Qué va a decir Dios de alguien así? ¿Qué va a decir Dios de una persona que anda chismeando? Apartémonos del chisme. Apartémonos de las cosas que nos destruyen. Es así. Muchas veces, y no piensen que porque estén allí, Dios no lo sabe. Dios lo sabe. No piensen, dice la palabra, que el que piensa así es porque ignora la benignidad de Dios, su bondad, que Él quiere que con esa bondad nos arrepintamos. A veces las personas piensan que porque Dios no ejecuta el castigo es porque no pasa nada. No. Cuide de su salvación con temor y temblor, porque eso nos lo escribió Pablo a nosotros, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Eso es lo que dice Pablo. Vamos a Filipenses para que lo leamos en la palabra. Filipenses 2. Desde el 12, en nombre de Cristo Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, ¿qué pasa acá, hermano? Porque hay muchos que andan chismeando, porque Dios no produce en ellos el querer y el hacer. ¿Y por qué no los produce? Porque no cuidan su salvación, no temen delante de Él. Entonces Dios no produce en ellos las cosas. Es así. Mire, esto que voy a decir, la gloria sea para el Señor. ¿Usted sabe por qué el Señor me da palabras a mí? Porque yo ando delante de Él con temor y temblor, hermano. Y cuando voy a hablar, pone palabra en mi boca, me da palabra. No consigo un verso y me lo trae. Y me lleva allá. A veces estoy predicando y voy a buscar un verso y lo voy a leer y hago nada más así, llego de una vez al verso. Me muestra, no estás solo, yo estoy ahí contigo. ¿Por qué? Porque yo ando delante de Él con temor y temblor. Y no quiere decir que no me equivoco, sí, y me duele mucho cuando me equivoco y le pido perdón. ¿Pero qué? Ando delante de Él con temor y temblor. Me guardo delante del Señor. ¿Y por qué? Porque Él anda conmigo caminando. ¿Cómo voy a caminar yo con Él si no estoy de acuerdo con Él? No puedo. Entonces, si yo prefiero vivir una vida engañada, eso ya sería culpa mía. Es así, porque hay algunos que prefieren vivir una vida engañada. No, sí, Dios está conmigo, pero saben que Dios no está con ellos. ¿Y por qué Dios no está con ellos? Porque no temen a Dios. Dicen las cosas, cuando van a meter una mentira, la meten y libre albedrío. Y lanzan su rolo de mentirota allí. ¿Ah? Y Dios, bien, gracias. ¿Ah? Y después hay otros que son más tremendos, que dicen: ay, Señor, tú sabes que lo que voy a decir es mentira, pero perdóname. Está bien. ¿Será que Dios va a perdonar eso? No lo va a perdonar, porque estás pecando liberadamente, y ahí no hay sacrificio por el pecado, dice la palabra, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque pecas deliberadamente, sabiendo lo que Él manda. Dios no le agrada al que peca deliberadamente. Dios le agrada al que teme delante de Él, el que teme y hace las cosas porque Él las manda. Por eso somos cristianos. ¿Por qué soy cristiano? Porque vivo como Cristo me manda a vivir. Él es mi Señor, hago lo que Él dice. Por eso soy cristiano. Es así.
Y donde me paro, hablo de Cristo. Y si caigo mal, triste por ellos. Pregúntame si me importa. Me importa es cuando lo ofendo a Él. Ahí sí me duele. Y ahí sí mi alma se quiebra. Pero cuando me tratan mal, ni me importa. Cuando dicen que yo soy un fanático, pregúntame si me preocupo por eso. O si me quita el sueño. Para nada. Es así. O si un hermanito está bravo porque lo disciplines, pregúntame si me preocupa. Es así. Me preocupo es cuando están desobedeciendo, porque sé que lo que les espera es el infierno. Ahí es donde me preocupo. Cuando no quieren obedecer a Dios, ahí es donde me preocupo. Porque el que me llamó puso algo en mí a favor de ustedes. Es así. Él fue el que lo puso. No es mi amor, es el amor de Cristo. Si los amo es con el amor de Cristo, no es con mi amor, es con lo que Él puso en mí. Porque así somos, así somos. Es así. Y lo que somos, lo somos en Cristo Jesús. Por eso estamos acá, por eso predico a Cristo. Por eso tú no me ves predicando una Trinidad por ahí, ni con los testigos de Jehová, ni con los adventistas. No, soy cristiano, predico a Jesucristo. Por eso cuando hablo hay poder, por eso cuando impongo las manos hay poder, por eso Dios me usa, porque soy de Cristo, no tengo que andar fingiendo. Por eso le hablo claro a las personas. El otro día me reía porque Elizabeth me decía que tenía que pedir una carta ya, ¿verdad? Y yo se lo dije, que no tenía que pedir carta en ningún lado. Y pensaba yo esto en la casa y yo digo, bueno, y también, ¿qué iglesia es esa para yo recibirle una carta? ¿Tú crees que aquí viene alguien de los adventistas y me dice, mira, tengo una carta de mi pastor para venir para acá? Yo le digo, rompe la carta, porque no te voy a recibir si es que Él te está mandando. Porque las personas que vienen de allá porque no tienen a Cristo, necesitan a Cristo, aquí lo van a recibir. Porque predicamos a un Cristo vivo, Cristo verdadero. No voy a estar haciendo las cosas que ya Cristo está aquí presente. Esas cosas eran sombra de Cristo, al hacerlas niego a Cristo. No tienen a Cristo. Por eso hacen esas cosas que son figuras de Jesucristo. Todas esas cosas. El día de reposo es figura de Cristo. Ahora yo estoy en Cristo. ¿Cuál día de reposo guardo? Todos los días. Son días de reposo para mí. Porque entré en el reposo que es Jesucristo. Porque el que entra en su reposo, así como Dios descansó de sus obras, Él también descansa de sus obras. Eso es lo que enseña Hebreo. ¿O no? Eso es lo que yo predico. Es el único reposo que hay, Cristo Jesús. Y Él le decía a los judíos, yo soy Señor del día de reposo. Él decía el Señor. Pero no entendieron eso. Es así. Cuando venimos acá, hermano, Dios nos va a disciplinar. Cuidado con la lengua. Cuidado con la lengua. Cuando sale con los hermanos a hacer cualquier cosa, cuídese de la lengua. Cuídense de la lengua, porque una de las cosas que Dios abomina también es el hermano que siembra discordia entre los hermanos. El que le dice, como dice allá ahí en el 26, donde estamos leyendo, mira qué tema tremendo. En el 26, la gloria sea para el Señor Jesús. Después de Salmo tenemos Proverbios. Proverbios 26. Estamos leyendo ahorita. ¿Estamos ahí? En el nombre de Cristo Jesús. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Está viendo? ¿Por qué? Porque el que siembra discordia entre los hermanos, usted lo ve que habla suavecito, así como que no quiere la cosa, ¿cierto? No, que tú sabes, ¿cierto? Y sí, como que no quiere decir la cosa. Pero esas palabras, mira, esas van entrando hasta las entrañas, que están ahí separando a esa persona de la que él habla, de la otra persona a la que le está metiendo las palabras. El chismoso, ¿cierto? Son palabras suaves, pero mire, van hasta lo profundo y producen un daño tremendo. Es así. Por eso Pablo le dice a Timoteo que el que esté condenado por su propio juicio, que mire, que lo saque. ¿Por qué? Porque se habla de aquello. Y si algo, hermano, yo cuando el Señor puso esta palabra en mi boca y puso muchas inquietudes, ¿no? Yo siempre trato de cuidar a todas las ovejas, a todas.
todas las cuido. Porque eso me puso Dios. Pero cuando Dios me puso esta palabra, la alerta se me puso a mí, Porque donde el Señor me dijo a mí, llevarás una iglesia muy grande. Esa iglesia, cuando nosotros salimos de ahí, el Señor me dijo destruir esa obra. ¿Usted se acuerda de eso? Por las cuerdas de chismosa y chismosos que habían allí. Porque les gustaba estar hablando de los demás. Y qué horrible estar con una persona chismosa. Eso es horrible, hermano. Una persona que está procurando el daño de los demás. Señor, no, allá hay maestro, déjale eso al pastor que hable, mira, esta olla está mal y esto, te mató esto, allá y esto. Ustedes no me ven a mí chismeando de nadie. Yo llego acá y si yo digo, la hermana no vino, y yo digo, mire, la hermana no vino, oye, Génesis está faltando mucho, y esto yo voy a hablar con ella porque no se puede estar faltando. Va el chismoso, y dijo que tú estabas faltando. Ay, hermano, eso no es de Dios, porque como tú no estabas presente, el chismoso, ¿verdad? Así por debajito, pero mira, hasta las entrañas. Por eso es que, y yo soy así, y yo cuando la gente ve, yo se lo digo también, porque así soy yo. Yo le digo a la persona, mire, esto y esto y esto, y lo estaba diciendo cuando usted no estaba, y lo dije, así le digo yo. ¿Por qué? Porque yo hablo claro. Yo no tengo que estarme cayendo a mentiras. Yo sé que de repente la palabra que yo le dije a usted, que usted no tenía que pedir carta porque usted no se congregaba. Yo sé que esas son palabras de repente fueron un poquito duras para usted, pero son verdad. Son verdad. ¿Y qué busco yo? No que ella se sienta bien con lo que yo le digo, no. Que Jesucristo se agrade de lo que yo le digo a ella. Si es la verdad. Eso busco yo. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice que le predique a ella para ver si Él concede que se arrepiente. O sea, que el que va a conceder de que ella se arrepienta es Jesucristo, no ella. Yo no ando chismeando. Por eso no soporto a una persona chismosa. No la soporto. ¿Y sabes por qué? Porque mi Dios no soporta a un chismoso. Es horrible una persona chismosa y destruye muchas cosas. Es así. Siempre podemos dejar de ser lo malo que fuimos ayer. Siempre, hermano. Siempre. Pablo decía, yo dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Pablo hablaba de eso. Si hice algo malo, bueno, lo dejo atrás, ya es hora de cambiar. Pero voy hacia adelante, al premio del supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque él sabía que fue llamado. Hay gente que no son capaces. Porque yo sé, cuando Dios pone una palabra, Dios sabe que yo entiendo que Dios le habla a alguno, incluso a mí. Ahora yo me preocupo más por lo que pongo en mi boca. Porque Dios nos envía la palabra para que nosotros podamos dejar cosas atrás. Cada quien decide si deja cosas atrás o no las deja. Porque sabe que el chisme es sabroso, ¿verdad? Y tuqui, el chisme es sabroso. ¿No es sabroso el chisme? Es sabroso. Bueno, déjelo, porque por muy sabroso que sea, eso no le va a bendecir. Oye, deje el chisme. Ande sin chisme, camine en integridad. Es así. Ahorita salen todos de aquí. Ay, esa prédica sí estuvo dura, Señor. Esa prédica me quebrantó. Ahí sí me voy a espabilar yo, Señor, que dónde estaba yo. Dejemos el chisme, hermano. Cuidado. Dios abomina al que siembra discordia entre los hermanos. No siembre discordia entre los hermanos. No lo haga. No caiga usted en eso. No sea presa de Satanás. Sea presa de Dios. No sea presa de Satanás. No siembre discordia entre los hermanos, no, Señor. Si a usted le corrigieron, por algo le corrigieron. Si no está de acuerdo, aprenda de su pastor. Yo acá se lo enseño. Si yo no, yo voy. Yo cuando estoy de acuerdo con alguien, cualquier cosa, yo voy y se lo digo. Mira, estoy de acuerdo. Y si es diferente, que me convenza de lo contrario.
Yo le aseguro que si usted viene a mí, yo voy a presentar defensa con mansedumbre a Dios y reverencia. Créalo, porque voy a sacar en la palabra y le voy a decir lo que dice Dios. Esa va a ser mi defensa. Y así debemos de ser todos. No salir a murmurar. Porque aunque queramos tapar el sol con un dedo, si nos ponemos a meditar, el que nos está influenciando es el diablo cuando andamos en esa actitud. Porque el que hace las cosas en tinieblas es el diablo. El chismoso es un demonio, es un endemoniado que anda destruyendo muchas cosas. Porque está siendo influenciado desde el mismo infierno, dice Santiago. Desde el mismo infierno está siendo influenciado. No dejemos que Satanás nos use para destruir las cosas de Dios. No lo permitamos. Seamos influenciados por el Espíritu Santo. Seamos influenciados por el Señor para que vivamos y hagamos morir las obras de la carne. Porque el que chismea atenta contra su propia alma. El necio va y con su mala boca va y dale y no sabe que peca contra su propia alma. Es el chismoso que va y sale a hablar de otro. No sabe que Dios le está viendo y Dios abomina esas cosas, como lo leímos ahorita. Y permita al Señor que yo no me canse de dar esta amonestación en la iglesia, porque acá el Señor me ha enseñado algo muy tremendo y recordé la gran comisión y es tremendo en estos tiempos. Y un chismoso destruye una obra y empieza a darle por debajito, tiqui. Y al chismoso, los que le gusta el chisme empiezan a decir, ay, esta hermana sí es chévere. Sí, porque cuando dicen algo de mí me lo dicen. Ay. Qué triste. Qué peligro. Qué peligro. Si a cualquiera de los que están acá le dicen que yo dije algo de ustedes, por favor pregúntenme. Por favor pregúntenme. Por favor. Que yo no lo voy a decir bajito. Ay, no digan, no. Yo le voy a subir volumen al micrófono y le voy a decir lo que dije de usted. Si dije algo, ¿no? Y no se lo dije porque siempre lo digo. Cuando digo algo de uno que no está presente. Porque para eso me puso Dios, a ser ejemplo. Y si alguien llega tarde, yo le digo que llega tarde delante de todos. Y si no viene, no puedo irlo a buscar para decirle, mira, ¿por qué no viniste delante de todos? No le digo. Y no falten así como esta persona. Esto no puede estar pasando así, esta persona puede estar faltando. ¿Es o no es? Y así lo voy a hacer. Y el que piense que yo murmuro de él por eso, bueno, que me lo diga, pues. Me lo diga. Y yo le preguntaré al Señor por qué Pablo hablaba de Himeneo y Fileto. ¿Por qué chismeaba de ellos, verdad? De Himeneo y Alejandro, del caldelero. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Ah? Amén. No quería decir amén, ¿verdad? Apartémonos del chisme, hermano. Dejemos que Dios nos influencie y nos haga actos. Cuando Dios empieza a levantar las obras, el diablo viene a tentar. Y van a quedar unos tendiditos y otros van a ser levantados. De eso estoy consciente. De eso estoy consciente. Ojalá todos, ninguno se quedara. Pero bueno, hay personas que tristemente nunca escuchan. Nunca escuchan. Y hay personas que, mire, lo he visto en la vida real, que le están dando palazos y le dicen, si vuelve a hacer esto, mira, te vamos a otra paliza igual. Y al día siguiente usted lo ve haciendo lo mismo. Y usted dice, vaya, pues. Gente que cae en preso por esto y después usted ve que vuelven a caer por lo mismo. Nunca aprenden. Así hay gente en la iglesia, que Dios les da con la palabra, les manda situaciones adversas y nunca aprenden. Aprendamos, crezcamos. Y más cuando Dios se está moviendo en medio de nosotros. Pablo dice, obedezcan, y más cuando no estoy presente. Mucho más cuando yo estoy ausente, dice Pablo. Mucho más en mi ausencia.
¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Más nada lo glorifica. Vale, gracias al Señor.